Hola a todos y bienvenidos a este curso de caligrafía ofrecido por Azahara Letras y la web lacaligrafía.info. Vamos a empezar por la definición de lo que es la caligrafía, porque a veces se confunde con otros términos en inglés, como el handwriting, que es la escritura a mano rápida, la que solemos escribir cada día, o el handlettering, que es dibujar letras a mano. La caligrafía, en cambio, es el arte de escribir de forma bella, de manera proporcionada, armónica y siguiendo una coherencia entre las letras según diferentes estilos. Estos estilos han ido variando a lo largo de la historia y según la época han predominado unos u otros. Hoy os vamos a hablar de los 7 estilos que creemos más importantes y que a día de hoy son los que seguimos utilizando al escribir caligrafía. Ahora vamos a ver una muestra de estos estilos basado en los caracteres latinos y os vamos a explicar el tipo de herramientas de escritura que se debe utilizar para escribir cada uno de ellos. Empezamos con la caligrafía romana. Esta es la más antigua que solemos escribir en caligrafía con caracteres latinos, porque antes de ella estuvo la griega, la fenicia, y así nos podemos ir remontando hasta el inicio de la escritura, pero eran otros caracteres. La caligrafía romana empieza sobre el siglo II a.C., teniendo como referencia las letras de la columna trajana. Para escribirlas se utilizan plumas de punta plana y oblicua, como esta del Pilot Parallel Pen, pero también estas otras como una pluma con una plumilla de punta plana incorporada o esta otra. No nos vamos a extender, si queréis saber más os dejo en la descripción del vídeo el enlace a lacaligrafía.info en donde explicamos su historia, su evolución y también os hablaré de ella en el apartado del curso, de este curso dedicado a caligrafía romana. Aunque en la sugerencia que veis aquí arriba os enseñamos cómo escribir este alfabeto. Por otro lado tenemos la caligrafía gótica, que también es muy antigua y tiene su origen en el siglo IV después de Cristo, y que a su vez tiene diferentes estilos dentro de ella porque fue evolucionando a lo largo de la Edad Media. Estos estilos son la caligrafía gótica rotunda, la textura, la fracture o la bastarda. También os dejo un enlace en la descripción del vídeo para que conozcáis las diferencias entre esos estilos de gótica y sepáis más sobre su historia. Se escribe al igual que la romana, con plumillas de punta plana y oblicua. En la sugerencia que os aparece aquí arriba podéis ver varios tutoriales para escribir en alfabetos gótica en mayúscula y en minúscula. La caligrafía itálica es la siguiente en orden cronológico, es la letra del Renacimiento a principios del siglo XV y fue concebida en la búsqueda de un tipo de letra más sencilla que la gótica y que se pudiera escribir más rápidamente. También se escriben con plumillas de punta plana y oblicua como esta. Os dejo también el enlace por si queréis saber más y en esta sugerencia de aquí arriba podéis ver un alfabeto paso a paso. Seguimos con la caligrafía inglesa redonda o Copperplate, que tuvo su origen en el siglo XVII, pero su esplendor fue en el siglo XVIII. Esta caligrafía se escribe con pluma de punta redonda y flexible, como esta que os muestro, que veis que es flexible, con trazos finos hacia arriba y trazos gruesos hacia abajo. Es una letra bastante inclinada, con una inclinación de 55 grados, es muy elegante y también os dejo el enlace en la descripción del vídeo a lacaligrafía.info. Continuamos con la cursiva americana, también llamada Spencerian, que es la que se utilizaba en Estados Unidos entre 1850 y 1925 como la escritura estándar para la correspondencia de negocios. Como consecuencia de ella, tenemos el método de escritura Palmer, mucho más sencillo utilizado hasta finales del siglo XX en Estados Unidos. Este tipo de letra se puede escribir con una pluma de punta redonda o flexible, como esta, pero también con cualquier bolígrafo de punta redonda, tipo punta fina, como este. Os dejo el enlace aquí también para saber más y aquí alguna sugerencia con vídeos interesantes para escribir el alfabeto en mayúsculas y en minúsculas. Por otro lado tenemos la caligrafía brush script o escritura con pincel o con rotuladores de punta de pincel, que se basa en las escrituras cursivas como la itálica o la cursiva inglesa. Entonces lo de script viene por esta forma de escribir a mano en cursiva y lo del brush por el pincel. Tiene su origen en la publicidad, en los rótulos y los logotipos de los años 30 hasta los años 50 del siglo XX, pero actualmente es muy usada por los jóvenes calígrafos porque tiene mucha expresividad, mucho carácter
y a la vez le da ese aire vintage. También se suele escribir con trazos finos hacia arriba y trazos gruesos hacia abajo, como hemos mencionado, con rotuladores de punta de pincel o con pinceles, como este otro. En esta sugerencia podéis ver más tutoriales sobre cómo escribir alfabetos en BrushScript. Acabamos con la caligrafía moderna, que es la que está de moda actualmente, es la contemporánea y se basa en caligrafías anteriores, pero la modifica libremente y no se adhiere a ninguna regla, es mucho más expresiva y más exagerada. Se puede escribir o bien con plumilla flexible, como esta, o con cualquier rotulador de punta de pincel que tengáis. También se hace alternando trazos finos hacia arriba y trazos gruesos hacia abajo. Os dejo el enlace en la descripción del vídeo por si queréis saber más y en sugerencias un tutorial para escribir un alfabeto en caligrafía moderna. Luego tendríamos otras caligrafías con otros alfabetos o con otros caracteres, como la caligrafía árabe, la china o la japonesa. Pero de momento es un territorio en el que no nos vamos a adentrar en este curso. Pues bien, esto es solo una presentación en este curso de caligrafía. Ampliaremos la información de cada estilo de caligrafía y os daremos consejos para que aprendáis a escribirlas correctamente. Por favor, suscribíos a este canal para no perderos ninguna entrega de este curso de caligrafía. Y si os ha gustado, como siempre, pulgares arriba, thumbs up y compartidlo con vuestros amigos. Gracias por vernos y hasta pronto.